Bien, hoy vamos a ver fuerzas intermoleculares, principalmente en lo que se refiere a los líquidos y los sólidos. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos una tabla resumen, ¿verdad? Con los estados de agregación de la materia que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Conocemos el estado gas, líquido y sólido, que tienen distintas características, ¿verdad? Como por ejemplo que nuestro gas adopta el volumen y la forma del recipiente que lo contiene, ¿cierto? El líquido también. El sólido, por otra parte, tiene un volumen y forma definidos, ¿verdad? La densidad de un gas es súper baja, la de un líquido y la de un sólido son más altas. Los gases se pueden comprimir mucho, los líquidos muy poco y los sólidos prácticamente no. El movimiento de las moléculas en un gas es muy libre. En un líquido se deslizan entre sí libremente y en un sólido, ¿verdad? Tenemos vibración alrededor de posiciones fijas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en realidad con todas estas cosas? Esto es un muy buen resumen, ¿cierto? Tenemos que las distancias entre las moléculas gaseosas son tan grandes, si las comparamos con su tamaño, que a temperaturas y presiones ordinarias, o sea, 25 grados Celsius y una atmósfera, no hay una interacción apreciable entre ellas. Debido a que en los gases, ¿verdad? Hay mucho espacio vacío o espacio que no está ocupado por moléculas, los gases se van a poder comprimir con facilidad. ¿Ya? Las fuerzas débiles que operan entre las moléculas de los gases también les permiten expandirse y llenar el volumen del recipiente que los contiene. También el enorme espacio vacío entre los gases explica su baja densidad en condiciones normales. En el caso de los líquidos, ¿verdad? Las moléculas están tan juntas que hay muy poco espacio vacío, por ello son más difíciles de comprimir y en condiciones normales son mucho más densos que los gases. Las moléculas de los líquidos se mantienen juntas por uno o más tipos de fuerzas de atracción y en las moléculas no escapan de las fuerzas de atracción y por ello los líquidos también tienen un volumen definido. Sin embargo, como las moléculas se mueven con libertad, el líquido puede fluir, ¿cierto? Se puede derramar y puede adaptar la forma del recipiente que lo contiene. En el caso de los sólidos, ¿verdad? Las moléculas ocupan una posición rígida y prácticamente no tienen libertad para moverse. Muchos sólidos tienen como característica un ordenamiento de largo alcance, lo que quiere decir que sus moléculas están distribuidas en una configuración regular, tridimensional. En un sólido hay aún menos espacio vacío que en un líquido. Por ello, los sólidos son casi incompresibles y su forma y volumen están bien definidos, con algunas excepciones como la del agua, que es una excepción muy importante, ¿verdad? La densidad de la forma sólida es mayor que la de la forma líquida para una sustancia dada, ¿ya? Entonces, en esta tabla, ¿verdad? Resumimos muy bien las características, ¿cierto?, de los tres estados de la materia. Ahora, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas, son las responsables del comportamiento no ideal de los gases, ejercen aún más influencia en las fases condensadas de la materia, es decir, en los líquidos y los sólidos. A medida que baja la temperatura de un gas, disminuye la energía cinética promedio de sus moléculas, por lo que a una temperatura suficientemente baja, las moléculas ya no tienen la energía necesaria para liberarse de la atracción de las moléculas vecinas. Y en este momento vamos a tener que las moléculas se empiezan a juntar y se forman pequeñas gotas de líquido. Esta transición de la fase gaseosa a la fase líquida nosotros la conocemos como condensación, ¿ya? A diferencia de las fuerzas intermoleculares, las fuerzas intramoleculares mantienen juntos a los átomos de una molécula, ¿verdad? Las fuerzas intermoleculares son las principales responsables de las propiedades macroscópicas de la materia, ¿ya? Por ejemplo, el punto de fusión y el punto de ebullición, ¿ya? Las fuerzas intermoleculares suelen ser más débiles que las intramoleculares, por lo tanto, se necesita menos energía para evaporar un líquido que para romper los enlaces de sus moléculas, ¿ya? Ahora vamos a revisar lo que son las fuerzas dipolo-dipolo, que son fuerzas de atracción entre moléculas que son polares, ¿ya? Es decir, entre moléculas que poseen momentos dipolares, ¿ya? Su origen es electrostático y se pueden entender en función de que a un mayor momento dipolar, mayor es la fuerza. Aquí tenemos una figura, ¿cierto? Donde se muestra la orientación de moléculas polares en un sólido.
En los líquidos las moléculas polares no están unidas de una manera tan rígida como en un sólido, pero tienden a alinearse de tal manera que en promedio las interacciones de atracción son máximas. ¿Ya? Aquí podemos ver entonces que cada una de estas moléculas, ¿verdad?, tiene dos polos, por lo tanto son polares, un polo positivo y un polo negativo, tal cual como en el caso de los imanes. Y estas moléculas se van a orientar según sus polos. ¿Ya? Positivo con negativo, negativo con positivo, negativo con positivo, positivo con negativo, ¿verdad? La fuerza ion-dipolo, ¿verdad? Estas fuerzas atraen entre sí un ion, que puede ser un cation o un anión, y una molécula polar. La intensidad de esta interacción va a depender de la carga y del tamaño del ion, así como de la magnitud del momento dipolar y del tamaño de la molécula. ¿Ya? Las cargas en los cationes están más concentradas porque estos iones suelen ser más pequeños que los aniones. En consecuencia, con una carga de igual magnitud, un cation va a experimentar una interacción más fuerte con los dipolos que un anión. Por ejemplo, nosotros si tenemos una solución acuosa de cloruro de sodio, ¿ya? Los iones sodio más y cloro menos se van a rodear de moléculas de agua, las cuales tienen un gran momento dipolar. Cuando se disuelve un compuesto iónico como el cloruro de sodio, las moléculas de agua van a actuar como un aislante eléctrico que va a separar estos iones. En el caso que tenemos acá, que es el tetracloruro de carbono, que es una molécula que es no polar, carece de la capacidad de participar en una interacción ion-dipolo. En consecuencia, el tetracloruro de carbono es un mal disolvente de compuestos que son iónicos, al igual que la mayoría de los líquidos no polares. ¿Ya? Aquí tenemos una figura, ¿cierto?, donde se demuestra esta atracción ion-dipolo. Aquí tenemos una bureta, ¿verdad?, que está llena de agua. El agua de la bureta la dejamos correr y se recoge en un vaso. Si nosotros acercamos una varilla que está cargada negativamente al chorro de agua, esta se va a desviar hacia la varilla. ¿Ya? Lo mismo sucede cuando la varilla se reemplaza por un objeto que está cargado positivamente. ¿Ya? Ocurre el mismo efecto de que el chorro se desvía hacia la varilla. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que son las fuerzas de dispersión. Si un ion o una molécula polar se acercan a un átomo o a una molécula polar, la distribución electrónica del átomo o de la molécula se va a distorsionar por la fuerza que ejerce el ion o la molécula polar, dando lugar a una clase de dipolo. Vamos a hablar de dipolo inducido porque la separación de sus cargas positiva y negativa se debe a la proximidad de un ion o una molécula polar. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿verdad?, la molécula neutra, ¿cierto? Pensando que esto es un átomo de helio, ¿verdad? Si le acercamos a un cation, se va a entonces generar un dipolo que nosotros, como lo estamos induciendo por la cercanía de nuestro cation, se denomina dipolo inducido. ¿Ya? Entonces, la atracción entre un ion y el dipolo inducido se conoce como interacción ion-dipolo inducido, en tanto que la atracción entre una molécula polar y el dipolo inducido se conoce como interacción dipolo-dipolo inducido. ¿Ya? Que es lo que nosotros tenemos acá. Acá tenemos un dipolo, ¿verdad? Y el dipolo inducido. Interacción dipolo-dipolo inducido. Y aquí tenemos la interacción ion-dipolo inducido. La probabilidad de inducir un momento dipolar depende no solo de la carga del ion o de la fuerza del dipolo, sino también del grado de polarización del átomo o de la molécula. O sea, qué tan fácil se distorsiona la distribución electrónica del átomo o de la molécula. En general, un átomo o una molécula tienden a ser más polarizables a medida que aumenta el número de electrones y se hace más difusa la nube electrónica. ¿Ya? Que es lo que nosotros tenemos acá. Por nube difusa
nosotros vamos a entender una nube electrónica que se distribuye en un volumen considerable, de tal forma que los electrones no están fuertemente unidos al núcleo. ¿Ya? Las fuerzas de dispersión son fuerzas de atracción que se generan por los dipolos temporales inducidos en los átomos o moléculas a temperaturas muy bajas y por ende a velocidades atómicas reducidas. Las fuerzas de dispersión son lo bastante fuertes para mantener unidos a los átomos por ejemplo, de helio, ¿verdad? Y hacer que el gas se condense. Esto también aplica a la atracción entre moléculas no polares. ¿Ya? Las fuerzas de dispersión entonces van a aumentar con la masa molar. Como las moléculas con mayor masa tienden a tener más electrones, las fuerzas de dispersión aumentan con el número de electrones. Además, una mayor masa molar a menudo refleja un átomo más grande y es más fácil alterar su distribución electrónica porque el núcleo atrae con menos fuerza a los electrones externos. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos acá. Dice, ¿qué tipos de fuerzas intermoleculares existen entre los siguientes pares? Ácido bromídrico, ácido sulfídrico, cloro 2 y tetrabromuro de carbono, yodo 2 y ion, un anión nitrato, amoníaco, ¿verdad? Y benceno. Bien, aquí el razonamiento que nosotros tenemos que tiene que ver con, para poder identificar las fuerzas moleculares, tenemos que clasificar las especies que participan, ¿ya? Tenemos que ver cuáles son moléculas polares. Vamos a tener que cuáles son moléculas no polares o apolares. Y por último, los iones, ¿ya? En cada uno de estos pares. ¿Ya? Entonces, en el caso A, ¿verdad? Tenemos que el HBr o ácido bromídrico y el ácido sulfídrico, ¿verdad? Son moléculas que son polares, ¿ya? Ambos son ácidos, estas se pueden romper y se generan dos polos, ¿verdad? De modo que entre ellas vamos a tener entonces que el HBr y el H2S, ¿verdad? Son moléculas polares. En ese caso, nosotros vamos a tener que entre ellas se van a establecer fuerzas dipolo, dipolo, y también vamos a tener lo que son las fuerzas de dispersión. Las fuerzas de dispersión siempre están presentes, ¿ya? Hay que tener ojo con eso, ¿ya? En el segundo caso, en el caso B, vamos a tener que el cloro 2 y el CBr4 son moléculas no polares o apolares, ¿ya? Por lo tanto, la única interacción que va a haber entre ellas son fuerzas de dispersión, ¿ya? Que se están siempre en toda la materia, ¿ya? Luego tenemos el caso del yodo 2, ¿verdad? El yodo 2 es no polar, mientras que tenemos el NO3, que es un ion, ¿cierto? Así que lo que nosotros vamos a tener es una fuerza de atracción entre un ion dipolo inducido. Ion dipolo inducido. Y además, ¿verdad?
las que son ubicuas, ¿cierto? Están en toda la materia, son las fuerzas de dispersión. Y por último, tenemos el caso de que tenemos el amoníaco, ¿verdad? El amoníaco es polar. Y tenemos aquí el benceno, C6H6, que es no polar. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a tener de nuevo fuerzas dipolo inducido. ¿Por qué? Porque vamos a tener una especie que es polar, ¿cierto? Que va a inducir un dipolo sobre el benceno, ¿verdad? Y además vamos a tener lo que son fuerzas de dispersión, que estas están, ¿cierto? Siempre presentes en toda la materia, ¿ya? Así que aquí tenemos un muy buen ejemplo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los enlaces de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo entre el átomo de hidrógeno y un enlace polar, como por ejemplo nitrógeno con hidrógeno, oxígeno con hidrógeno o flúor con hidrógeno. Y un átomo electronegativo de oxígeno, nitrógeno o flúor. Y esta interacción nosotros la vamos a escribir de esta forma que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro, donde A y B, ¿cierto? Representan oxígeno, nitrógeno o flúor. AH, ¿verdad? Es una molécula o parte de una molécula y B es parte de otra molécula. ¿Ya? La línea punteada va a representar entonces el enlace de hidrógeno. Estos tres átomos casi siempre van a estar situados en línea recta, pero este ángulo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Puede desviarse de la linealidad hasta los 30 grados, ¿ya? Acá, en este caso también, ¿ya? Los átomos de oxígeno, nitrógeno y flúor poseen al menos un par de electrones libres capaces de interactuar entonces con el átomo de hidrógeno, ¿verdad? En el enlace de hidrógeno, ¿ya? Los enlaces de hidrógeno tienen un fuerte efecto en la estructura y propiedades de muchos compuestos, ¿ya? Aquí tenemos una figura, ¿verdad? Donde tenemos los enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua, ¿cierto? Amoníaco, eh, agua y amoníaco, agua y amoníaco, ¿verdad? Flúor y amoníaco y con el hidrógeno del fluoruro de hidrógeno, ¿ya? Las líneas sólidas, ¿verdad? Representan enlaces covalentes y las líneas punteadas los enlaces de hidrógeno. Entonces, se fijan, el oxígeno entonces va a ir interactuando con el hidrógeno de otra molécula de agua, el nitrógeno va a ir interactuando con el hidrógeno de otra molécula de amoníaco. Aquí el agua, ¿verdad? Puede interactuar con el hidrógeno, ¿verdad? De otra molécula de amoníaco. El eh, hidrógeno, ¿verdad? De esta molécula de agua puede interactuar con el nitrógeno, ¿verdad? De una molécula de amoníaco. Aquí tenemos que el hidrógeno de esta molécula de amoníaco puede interactuar con el flúor, ¿verdad? El fluoruro de hidrógeno. Y viceversa, ¿cierto? El hidrógeno del fluoruro de hidrógeno puede interactuar entonces con esta molécula de amoníaco. ¿Ya? Aquí tenemos una figura, ¿cierto? Donde se listan los puntos de ebullición, ¿ya? De los compuestos de hidrógeno de los elementos de los grupos 4A, 5A, 6A y 7A. Se esperaría que el punto de ebullición aumente con el descenso en un grupo, pero vamos a tener que hay tres compuestos que son el amoníaco, ¿verdad? El amoníaco, el agua y el fluoruro de hidrógeno, ¿verdad? Que se comportan diferente, ¿ya? Esta anomalía se explica en función de los enlaces de hidrógeno intermoleculares, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el caso del agua, uno esperaría que, o sea, del grupo del oxígeno, ¿verdad? Del grupo 6A, uno esperaría
que los puntos de ebullición, en la medida que yo voy bajando por el grupo, aquí primero partimos por el oxígeno, luego viene el azufre, luego el selenio, etc., empezar a subir. Lo que nosotros tenemos aquí es que el agua tiene un punto de ebullición muy alto, que sabemos que es de 100 grados. Luego viene el del sulfuro de hidrógeno, que ya es mucho más bajo. El selenuro de hidrógeno también es muy bajito, ¿verdad? Y el teluro, telururo de hidrógeno también es muy bajo, ¿ya? En el caso del grupo 7A, partimos con el amoníaco, ¿verdad? Perdón, con el fluoruro de hidrógeno, y nosotros esperaríamos que el cloruro de hidrógeno tuviera un punto de ebullición más alto, ¿ya? Pero no ocurre. Lo mismo debería ocurrir en el caso del amoníaco, ¿ya? Donde también deberíamos esperar, ¿cierto?, que aumentara, ¿verdad?, el punto de ebullición en la medida que yo me voy bajando por el grupo, ¿ya? Esto sí ocurre en el grupo 4A, donde vemos aquí el caso del metano, que en la medida que yo me muevo por un periodo más bajo dentro del mismo grupo, el punto de ebullición sí va aumentando, ¿ya? En el caso del agua, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco, esto se debe a que estas estructuras forman puentes de hidrógeno. Los compuestos que vienen en el mismo grupo, ¿verdad?, que son de la misma familia, no forman estos puentes de hidrógeno. Por lo tanto, estos van a tener un punto de ebullición, ¿verdad?, mucho más alto, ¿ya? Entonces, las fuerzas intermoleculares que hemos analizado hasta el momento son fuerzas de atracción, ¿ya? Sin embargo, se debe tener en cuenta que entre las moléculas también hay fuerzas de repulsión. Por lo tanto, cuando dos moléculas entran en contacto, la repulsión entre sus electrones y núcleos también entra en juego. La magnitud de las fuerzas de repulsión va aumentando muy rápido a medida que disminuye la distancia que separa las moléculas en una fase condensada. A esto se debe que los líquidos y sólidos sean muy difíciles de comprimir. En esta fase, ¿verdad?, las moléculas que están muy juntas y se resisten a que se les comprima todavía más, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco sobre los líquidos, ¿ya? Las fuerzas intermoleculares determinan varias de las características estructurales y propiedades de los líquidos, ¿ya? La primera propiedad que vamos a analizar es la tensión superficial, donde nosotros vamos a tener que las moléculas que se encuentran en el seno de un líquido son jaladas, son tiradas, ¿cierto?, en todas direcciones por las fuerzas intermoleculares. No hay tendencia hacia una dirección única. Sin embargo, las moléculas de la superficie son tiradas hacia abajo y hacia los lados por otras moléculas, pero no hacia arriba de la superficie, ¿ya? Por lo tanto, estas atracciones intermoleculares tienden a tirar estas moléculas hacia el líquido, lo que ocasiona que la superficie se tense como si fuera una película elástica. Entre las moléculas polares del agua y moléculas polares, por ejemplo, de la cera de un auto que nosotros recién acabamos de encerar, ¿cierto?, la reacción va a ser mínima o nula, por lo que las gotas de agua adoptan la forma de una esfera, ¿ya?, que lo que hace es minimizar el área superficial de un líquido, ¿ya? La tensión superficial entonces va a ser una medida de la fuerza elástica que existe en la superficie de un líquido. La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Los líquidos que tienen fuerzas intermoleculares grandes también poseen tensiones superficiales altas. Como consecuencia de los enlaces de hidrógeno, el agua tiene una tensión superficial mucho mayor que la mayoría de los líquidos, ¿ya? En general pueden haber escuchado por ahí que si uno se tira en un avión, ¿verdad?, un clavado, ¿verdad?, al mar, ¿verdad?, el choque es terrible, es casi como chocar contra cemento. Eso es porque la tensión superficial del agua, a pesar de que es un líquido, es muy alta debido a la acción de los enlaces de hidrógeno, ¿ya? La acción capilar, ¿verdad?, que nosotros tenemos en estas láminas es otro ejemplo de la tensión superficial.
Aquí nosotros tenemos dos figuras, una donde hay un capilar sumergido en agua y otra donde tenemos un capilar sumergido en mercurio, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener que, donde hay agua, el agua va a subir espontáneamente en este tubo capilar cuando una delgada película de agua se adhiere a las paredes del tubo capilar, ¿ya? Un tubo capilar es un tubo muy delgado, ¿verdad? La tensión superficial del agua va a hacer que esta película se contraiga y tire el agua hacia la parte superior del tubo. Ya en este caso este tubo está abierto, ¿cierto? Es como una bombilla muy delgadita. La capilaridad va a ser el resultado de dos tipos de fuerza. Una de ellas es la cohesión o atracción intermolecular entre moléculas semejantes, en este caso las moléculas de agua, ¿cierto? Y la otra fuerza la conocemos como adhesión, que es una atracción entre moléculas distintas, como la del agua y la del tubo de vidrio. Si tenemos que la adhesión es más fuerte que la cohesión, como en este caso, nosotros vamos a tener que el contenido del tubo va a ser impulsado hacia arriba, ¿ya? Este proceso continúa hasta que la fuerza de adhesión, ¿verdad?, se contrarresta por el peso del agua en el tubo. O sea, esto no sigue eternamente, sigue hasta cierto nivel, ¿verdad? Si no, podríamos tener una bomba, ¿verdad?, gratis, sin ocupar motor, ¿cierto? Eh, Sin embargo, nosotros vamos a tener que esta acción no es universal entre los líquidos, como tenemos en esta figura, donde tenemos nuestro capilar, nuestra bombilla muy delgada de vidrio, ¿cierto?, sumergido en mercurio. En este caso, tenemos que la cohesión es mayor que la adhesión entre el mercurio y el vidrio. De esta forma, cuando colocamos nuestro tubo capilar dentro del mercurio, ¿verdad?, lo que sucede es una disminución del nivel de mercurio, es decir, la altura del líquido en el tubo capilar va a estar por debajo del nivel de superficie del mercurio, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la viscosidad. La viscosidad es una medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Cuanto más viscoso es un líquido, más lento es su flujo. La viscosidad de un líquido suele disminuir con el aumento de la temperatura, ¿ya? Aquí tenemos una tabla, ¿cierto?, donde se numeran las viscosidades de algunos líquidos comunes a 20 grados Celsius. El más conocido para nosotros es este, ¿ven? La viscosidad la vamos a medir en unidades de Newton por segundo partido por metro cuadrado, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, que la viscosidad del agua es 1,1 por 10 a la menos 3, 1,01 por 10 a la menos 3. Es muy poco viscosa el agua. La sangre, ¿verdad?, que cuando nosotros derramamos sangre cuesta que corra sobre una superficie, ¿verdad?, es de 4 por 10 a la menos 3. En este ejemplo tenemos también el glicerol, ¿ya? El glicerol tiene la viscosidad más alta de esta lista, ¿verdad?, donde tenemos que es de 1,49, ¿ya? Ahora, vamos a tener entonces que los líquidos con fuerzas intermoleculares fuertes son más viscosos que los que tienen fuerzas intermoleculares débiles, ¿ya? El agua entonces tiene una mayor viscosidad, ¿cierto?, que muchos otros líquidos por su capacidad entonces de formar enlaces o puentes de hidrógeno, ¿ya? El glicerol es una molécula que tiene 3 grupos OH, ¿ya? Tenemos entonces el caso del glicerol. El glicerol, ¿verdad?, tiene una estructura así, CH2OH. ¿Ya? Y tiene entonces estos 3 grupos, ¿verdad?, OH, por donde puede formar, ¿verdad?, eh, enlaces de hidrógeno. Aquí formaría enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Por ejemplo, con otra molécula de glicerol, ¿ya? Por lo tanto,
vamos a tener entonces que debido a su forma, estas moléculas tienen más tendencia a entrelazarse que a deslizarse. ¿Ya? Por lo tanto, estas interacciones entonces con los puentes de hidrógeno van a contribuir a su alta viscosidad. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre la estructura cristalina. Los sólidos se dividen en dos categorías, cristalinos y amorfos. Para que tengamos una idea, ¿cierto? El hielo es un sólido que es cristalino, que posee un ordenamiento estricto y regular. O sea, sus átomos, moléculas o iones ocupan posiciones específicas. Las fuerzas que mantienen la estabilidad de un cristal pueden ser iónicas, covalentes, de Van der Waals, de enlaces de hidrógeno o una combinación de todos ellos. Un sólido que es amorfo, como el vidrio, carece de un ordenamiento bien definido y de un orden molecular repetido. ¿Ya? Ahora, una celda unitaria es la unidad estructural repetida de un sólido cristalino. Aquí tenemos una figura, ¿cierto? Donde se observa lo que es una celda unitaria. Y la extensión en tres dimensiones, ¿cierto? Esta misma celda unitaria se ha repetido, ¿verdad? Hacia los lados, hacia arriba y hacia el fondo. ¿Ya? Cada esfera, cada uno de estos puntitos que están aquí, que son esferas chiquititas, corresponde a un átomo, un ion o una molécula y se denomina punto reticular. ¿Ya? Para simplificar, se supone que cada punto reticular va a estar ocupado por un solo átomo. ¿Ya? Cada sólido cristalino se representa con uno de los 7 tipos de celdas unitarias que podemos ver a continuación. ¿Ya? Aquí vamos a tener entonces que la geometría de la celda unitaria cúbica, que es la primera que tenemos acá, es particularmente simple porque todos los lados y ángulos son iguales. ¿Ya? Cualquiera de las celdas unitarias que se repiten en el espacio tridimensional forman una estructura reticular característica de un sólido cristalino. ¿Ya? Entonces vamos a tener eh, la celda tetragonal, ¿cierto? La ortorrómbica, la romboédrica, la monoclínica, la triclínica y la hexagonal. Estos son los 7 tipos de celdas que nosotros vamos a tener en los sólidos cristalinos. ¿Ya? ¿Y en qué se diferencian? Aquí tenemos que con las letras minúsculas, ¿verdad? Se encuentran las aristas, mientras que los ángulos están definidos por estas letras alfa, beta y gamma, ¿ya? Obviamente en el caso de una celda cúbica simple, vamos a tener que las tres aristas son iguales y los ángulos también, entre ellas, que van a ser de 90 grados, ¿verdad? En el caso de una tetragonal, vamos a tener que hay solo dos aristas, las de la base, que son iguales, mientras que la altura, ¿verdad?, va a ser diferente. Y vamos a tener que, nuevamente, los ángulos son iguales entre sí, iguales a 90 grados. La ortorrómbica, vamos a tener que todos los lados son diferentes, ¿ya? Pero vamos a tener que todas las aristas son distintas, ¿verdad? Pero los ángulos siguen siendo iguales a 90. En la romboédrica tenemos tres aristas iguales, ¿cierto? Pero los ángulos entre sí son distintos de 90 grados. En la monoclínica, perdón, todas las aristas son diferentes. El ángulo alfa y el ángulo gamma son iguales a 90, o sea, los de la base, ¿verdad? Y el beta, que va a ser el que nos da la inclinación, va a ser distinto de 90. En la triclínica, todas las aristas son diferentes y todos los ángulos son diferentes de 90 grados. Y en la hexagonal, como dice su nombre, ¿verdad? Vamos a tener que hay dos aristas iguales, mientras que hay una que es diferente, que vendría siendo la de la altura. Y vamos a tener el caso de que vamos a tener dos ángulos iguales a 90 grados, ¿verdad? Que estarían dados por la altura con respecto a la base, ¿verdad? Y un ángulo de 120 grados, ¿ya?
que serían los de la base para el ángulo gamma. Bien, ahora vamos a ver lo que es el empaquetamiento de esferas. La manera en que las esferas se acomodan en capas determina el tipo de celda unitaria final. En el caso más simple, vamos a tener que una capa de esferas se puede distribuir como lo muestra la figura que tenemos a continuación, ¿cierto? La estructura tridimensional se genera al colocar una capa encima y una capa debajo de esta capa, ¿ya? De tal manera que las esferas de una capa cubren totalmente las esferas de la capa inferior. Este procedimiento nosotros lo podemos repetir para generar muchas capas como las de un cristal. Aquí, si nosotros tenemos esta esfera que está marcada con una X, vamos a ver que está en contacto con 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4 esferas en la misma capa. Vamos a tener que va a estar en contacto directamente, si colocamos una capa encima, con una esfera de la capa superior y una esfera en la capa inferior. En ese caso, cada esfera acomodada de esta forma se dice que tiene un número de coordinación igual a 6, ¿ya? Porque tiene 6 vecinos próximos, 6 vecinos con los que se está tocando. El número de coordinación se define entonces como el número de átomos o iones que rodean a un átomo o ion en una red cristalina. Su magnitud es una medida de qué tan compactas están empacadas las esferas y vamos a tener que mientras mayor sea el número de coordinación, más juntas van a estar las esferas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos en esta figura, ¿verdad? Tenemos una celda cúbica simple que se representa por la sigla SCC, de Simple Cubic Cell, ¿ya? Van a existir, ¿verdad? Aquí tenemos que, si nos fijamos bien, cada una en una celda cúbica simple, cada una de las esferas, ¿verdad? Va a estar compartida por 8 celdas unitarias, y dado que en un cubo hay 8 esquinas, dentro de una celda unitaria cúbica simple, vamos a tener el equivalente a una esfera completa, ¿ya? También van a existir otras celdas cúbicas. Por ejemplo, aquí tenemos la celda cúbica, que es simple, ¿verdad? Que habíamos hablado anteriormente. Tenemos la celda cúbica centrada en el cuerpo, que nosotros la vamos a identificar con las siglas BCC, Body Centered Cell, y la celda cúbica centrada en las caras, ¿ya? Que es esta que tenemos acá, que nosotros la vamos a identificar con la sigla FCC, ¿ya? Face Centered Cell, ¿ya? Vamos a tener que una distribución cúbica centrada en el cuerpo, ¿verdad? Que es la que tenemos acá en medio. Se distingue un cubo simple, que es esta, ¿verdad? En que la segunda capa de esferas se acomoda en los huecos de la primera capa, ¿ya? Esta es la primera capa, ¿verdad? Mientras que la tercera lo hacen los huecos de la segunda capa, ¿ya? Que es lo que nosotros tendríamos aquí. Esta es ahí tenemos la primera capa, los huecos que quedan, se hace una segunda capa, y la otra capa se coloca por abajo, ¿verdad? O por arriba, y nos quedaría entonces de esta forma. ¿Ya? Esta sería la centrada en el cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos un átomo o ion, ¿verdad? Que está dentro, en el medio de nuestro cubo, que es lo que tendríamos acá, ¿ya? Aquí tendríamos la vista superior, ¿cierto? Esta es la definición de nuestra celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo, y esto es dentro de una celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo, va a ser el equivalente entonces a dos esferas completas. Una completa, ¿verdad? Ubicada en el centro, más un cuarto, ¿cierto? Un octavo, perdón, en cada una de los vértices, ¿ya? Vamos a tener entonces que cada esfera de esta estructura tiene un número de coordinación de 8.
O sea que cada una de estas esferas, ¿verdad?, está en contacto con 4 esferas de la capa superior y 4 de la capa inferior. En la celda cúbica central en las caras, ¿verdad?, que es esta que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Nosotros, o si lo queremos ver desde otro punto de vista, vendría siendo esta, ¿cierto? Aquí tenemos un detalle de cómo está centrada en las caras. Hay esferas en el centro de cada una de las caras del cubo. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 esferas, ¿ya? Además de las 8 esferas de los vértices. Serían entonces una esfera, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en los vértices, ¿ya? Ahora, dado que cada celda unitaria de un sólido cristalino colinda, ¿verdad?, es vecina con otras celdas unitarias, la mayoría de los átomos de la celda se comparten con las celdas vecinas. Vamos a tener que en todos los tipos de celdas cúbicas, cada átomo del vértice pertenece a 8 celdas unitarias, que es lo que nosotros tenemos acá, ¿ya? Y hay 8 vértices en un cubo. Dentro de una celda cúbica simple, entonces va a haber el equivalente a una sola esfera completa. Una celda cúbica centrada en el cuerpo, que es el caso anterior que estábamos viendo, ¿cierto? Contiene el equivalente a 2 esferas completas, ¿cierto? Una acá, más una más repartida en los vértices, ¿ya? Compartida en las esquinas, como tenemos en esta figura. Y una celda cúbica centrada en las caras va a tener 4 esferas completas, ¿ya? Vamos a tener una mitad acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mitades, ¿verdad? O sea, 3 esferas más una que nos aportan los vértices. Por lo tanto, estaríamos en presencia de 4 esferas completas. 3 de estos 6 átomos centrados en las caras y una de las 8 esferas compartidas en los vértices. Ahora, con respecto a lo que es el empaquetamiento compacto, nosotros vamos a tener que en la celda cúbica simple y centrada en el cuerpo hay más espacio vacío que en la celda cúbica centrada en las caras. El arreglo más eficiente de las esferas, que nosotros denominamos empaquetamiento compacto, se inicia con la estructura que nosotros observamos en esta figura que tenemos acá, ¿ya? Aquí tenemos una capa que denominamos capa A, ¿ya? Si examinamos la única esfera que está encerrada, que vendría siendo esta, ¿cierto? Que está rodeada por todos lados por esferas, ¿cierto? Se ve claramente que la rodean 6 vecinas próximas a la capa. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 esferas, ¿ya? En la segunda capa, que vendría siendo la que nosotros colocamos acá encima, ¿verdad?, que vamos a denominar capa B, las esferas se empacan en los huecos que quedan entre las esferas de la primera capa. O sea, tendríamos una esfera acá, otra esfera acá, otra esfera acá, otra esfera acá, ¿verdad? Otra esfera acá, otra esfera acá, etc. ¿Ya? ¿Qué sería esta situación? ¿Ya? De esta forma, ¿verdad?, vamos a ver que todas las esferas van a estar lo más juntas posibles, ¿ya? Ahora vamos a tener dos formas en que la tercera capa de esferas puede cubrir a la segunda capa para hacer más compacto el empaquetamiento, ¿ya? Las esferas se pueden acomodar en los huecos de tal modo que cada esfera de la tercera capa quede directamente sobre una esfera de la primera capa, que sería esta situación, ¿verdad? Esta situación, perdón. Y en este caso no hay diferencia con la distribución de la primera y de la tercera capa, así que también vamos a decir que esta se denomina capa A, ¿ya? De esta manera alternativa, es posible que las esferas de la tercera capa se acomoden con los huecos que están directamente sobre la primera capa de esferas, que vendría siendo este caso, ¿ya? En este caso, esta capa, como es diferente, se le denomina capa C, ¿ya? Aquí tenemos una lámina, ¿verdad?, donde se ven las vistas expuestas, ¿cierto?, las vistas separadas y las estructuras que resultan de estos dos arreglos, ¿ya? Aquí tendríamos el primero sería una capa ABA, ¿cierto? Un arreglo ABA. Esta se conoce como estructura hexagonal compacta,
con la sigla HCP, y en esta otra tendríamos el arreglo, ¿verdad? Donde tendríamos el arreglo ABC, ¿ya? Que es una estructura cúbica compacta que tiene la sigla CCP, que corresponde a un cubo centrado en las caras que ya describimos, ¿cierto? En la estructura En la primera estructura, ¿verdad? Que sería la HCP, ¿cierto? Las esferas de cada una de las otras capas ocupan la misma posición vertical, ¿verdad? Aquí tenemos la capa A, la capa B, y aquí las esferas, ¿verdad? Ocupan exactamente la misma posición que en la primera capa, ¿ya? Por lo tanto, aquí tendremos una capa A, capa B, podríamos ir con una capa A, luego una capa B, A, B, etc. ¿Ya? En tanto que en la estructura, ¿verdad? CCP, que es esta otra, esto sería como el ordenamiento tendría siendo las esferas de cada cuarta capa ocupan la misma posición vertical, ¿verdad? En este caso, esta posición es igual a esta posición, por lo tanto tendríamos el ordenamiento A, B, C, A, B, C, A, etc. Cada esfera de ambas estructuras tiene un número de coordinación de 12, ¿ya? O sea que cada esfera está en contacto con 6 esferas de su propia capa, ¿verdad? 3 de la capa de arriba y 3 de la capa de abajo. Las estructuras HCP y CCP representan la forma más eficiente de empacar esferas idénticas en una celda unitaria, por lo que no es posible aumentar el número de coordinación más allá de 12. ¿Ya? Vamos a ver que muchos metales y gases nobles que no son monoatómicos forman cristales con estructuras HCP o CCP. Por ejemplo, el magnesio, el titanio y el zinc van a cristalizar como una estructura HCP, en tanto que el aluminio, el níquel y la plata cristalizan en la distribución CCP. Todos los gases nobles sólidos tienen la estructura CCP, con excepción del helio que cristaliza en la estructura HCP. Ahora, ¿por qué un conjunto de sustancias que son relacionadas, como los metales de transición o los gases nobles, forman estructuras cristalinas distintas? Todo esto tiene que ver con la estabilidad relativa, ¿verdad?, de una estructura cristalina particular, la cual está determinada por las fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Así el magnesio metálico va a tener una estructura HCP porque esta distribución de átomos de magnesio le da mayor estabilidad al sólido. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo. Dice, el oro cristaliza en una estructura cúbica compacta, que es un cubo centrado en las caras, y tiene una densidad de 19,3 gramos por centímetro cúbico. Calcule el radio atómico del oro. Bien, entonces el problema, repitiendo, dice, el oro cristaliza en una estructura cúbica compacta, que es un cubo centrado en las caras, y tiene una densidad de 19,3 gramos partido por centímetro cúbico. Calcule el radio atómico del oro. ¿Ya? En primera instancia tenemos que determinar el volumen de una celda unitaria, porque nosotros conocemos la densidad. ¿Ya? Una vez conocido el volumen, nosotros vamos a calcular la longitud de la arista de la celda unitaria. Y por último, con la longitud de la arista de la celda, encontramos el radio de un átomo de oro. ¿Ya? Ahora, en primera instancia, nosotros tenemos que cada celda unitaria tiene 8 vértices y 6 caras. ¿Ya? Es un cubo centrado en las caras, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que hay 8 vértices, ¿verdad? En cada uno de los vértices hay un átomo de oro, pero cada vértice está compartido por otros 8 celdas, ¿verdad? Y en las caras, en cada una de las caras del cubo, ¿verdad? Vamos a tener que, son 6, ¿verdad? Y vamos a tener que en cada una de estas caras hay medio átomo de oro, ¿verdad? Si nosotros sumamos 8, 8 por 1 es 8, dividido en 8 es 1, ¿verdad? 6 por 1 es 6, dividido en 2 es 3, 1 más 3 es igual a 4 átomos, ¿verdad? Por celda unitaria. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos. Bien. Ahora, lo que nosotros vamos a calcular, ¿cierto? Es la masa. ¿Ya?
de cada celda unitaria, ¿ya? Para eso nosotros nos vamos a la tabla periódica y vamos a ver que la masa molar del oro es de 197 gramos por mol, ¿ya? Así que la masa entonces de nuestra celda unitaria la vamos a calcular de la siguiente forma. Tendríamos 4 átomos, ¿verdad? Por celda unitaria, ¿ya? Y nosotros tenemos que vamos a tener que esto tiene una masa de 197 gramos de oro, ¿verdad? Vamos a tener que esto es un mol, ¿ya? Y por último nosotros, según el número de Avogadro, tenemos que un mol, ¿verdad? Corresponde a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Ahora vemos qué cosas se nos van. Tenemos que aquí se nos va un mol, ¿verdad? Aquí se nos van los átomos, por lo tanto esto nos va a quedar en gramos por celda unitaria. Eso, si lo calculamos, ¿cierto? Nos da 1,31 por 10 a la menos 21 gramos por celda unitaria. ¿Ya? Ahora, a partir de lo que es la densidad, nosotros sabemos que el volumen va a ser igual a la masa partido por la densidad. Aquí tenemos masa, ¿cierto? Aquí tenemos densidad. Vamos a tener entonces que 1,31 por 10 a la menos 21 gramos, ¿verdad? Por celda unitaria. Si yo lo divido por la densidad, que es 19,3 gramos partido por centímetro cúbico, aquí se me dan los gramos, ¿cierto? Esto me va a dar el volumen, ¿verdad? Que son 6,79 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. ¿Ya? Ahora, este volumen entonces vendría siendo el de la celda unitaria. ¿Ya? Ahora, lo ideal, ¿verdad? Aunque no es tan necesario, sería poder transformar estas unidades, ¿cierto? Por ejemplo, picómetros, ¿cierto? Que es una unidad más adecuada para trabajar con el cuento de el radio atómico, ¿ya? Entonces, para hacer esta transformación yo tengo que 6,79 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Nosotros sabemos que un centímetro corresponden a 0,01 metro. ¿Ya? Ahora, como estamos hablando de centímetro cúbico, esto lo vamos a elevar al cubo. ¿Ya? Y por otra parte, nosotros tenemos que un picómetro, ¿verdad? Corresponde a 1 por 10 a la menos 12 metros. Y esto también lo vamos a elevar al cubo porque estamos hablando de volumen. Aquí se nos van entonces los metros cúbicos, ¿cierto? Y se nos van los centímetros cúbicos, ¿ya? Y esto nos va a quedar entonces como 6,79 por 10 a la 7 picómetros cúbicos,
ya que es una unidad, ¿verdad? Más adecuada para trabajar con átomos, ¿ya? Ahora, tenemos que calcular la longitud de la arista, ¿ya? Para eso, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una figura que nos da las relaciones según el tipo de celda que nosotros tenemos. La celda para el oro, ¿verdad? Vendría siendo esta que nosotros tenemos aquí. Estamos hablando de un cubo central en las caras, que es este que nosotros tenemos acá. Y nosotros vamos a tener que, bueno, como es un cubo, en primera instancia, la arista la vamos a determinar por la raíz cúbica del volumen. Ya tenemos el volumen. Y lo otro es que la relación entre la arista y el radio, ¿verdad? Va a estar dada por A igual a raíz de 8 por el radio. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Tenemos entonces que la arista va a ser igual al volumen raíz cúbica de eso. Y esto sería entonces 6,79 por 10 elevado a 7 picómetros cúbicos raíz cúbica de esto. ¿Ya? Y en este caso nosotros encontramos que eso sería 408 picómetros. ¿Ya? Y habíamos visto de la lámina, ¿cierto? Que la arista era igual a la raíz de 8 por el radio. Y nos piden determinar el radio atómico, que es este. Por lo tanto, el radio va a ser igual a la arista partido por raíz de 8. Y en este caso sería 408 picómetros dividido en la raíz de 8, raíz cuadrada de 8. Y esto nos da igual a 144 picómetros, que vendría siendo entonces el radio de nuestro átomo de oro. ¿Ya? Ya, entonces aquí tenemos este empaquetamiento, ¿verdad? Estas láminas se adjuntan en general a las preguntas, ¿ya? Así que no es necesario aprenderse todas estas relaciones de memoria, ¿ya? Aquí tenemos para eh, el cubo simple, ¿verdad? Celda unitaria cubo simple. Esta es centrada en el cuerpo y esta es centrada en las caras, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver lo que son los tipos de cristales. Nosotros tenemos que las estructuras y las propiedades de los cristales, como el punto de fusión, la densidad y la dureza, están determinados por el tipo de fuerzas que mantienen una unidad a las partículas. Cualquier cristal va a ser susceptible de clasificarse como uno de estos 4 tipos que nosotros tenemos, que son iónico, covalente, molecular o metálico. En primera instancia vamos a ver lo que son los cristales iónicos. Los cristales iónicos tienen 2 características importantes. Están formados de especies cargadas y los aniones y cationes suelen ser de distinto tamaño. ¿Ya? En el ejemplo que nosotros tenemos acá, nos preguntan cuántos iones sodio más y cloro menos hay en una celda unitaria de cloruro de sodio. ¿Ya? Bien, entonces nosotros tenemos que el cloruro de sodio es una estructura de una red cúbica central en las caras. FCC, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que, entonces, un ion completo
de sodio más ocupa el centro de la celda unitaria. Celda unitaria. ¿Ya? Vamos a tener también que 12 de estos iones están en las aristas. ¿Ya? Cada ion sodio de una arista es compartido por 4 celdas unitarias. Por lo tanto, vamos a tener que, va a ser 1 por más, ¿verdad? 12 iones por un cuarto. Y eso va a ser igual a 12 por 1 es 12, dividido en 4 es 3, más 1 sería 3. Perdón, 3 más 1 sería 4. Y ahora, en el caso de los cloros, vamos a tener que hay 6 iones cloruro en los centros de las caras. ¿Ya? Y 8 en los vértices. ¿Ya? Cada ion central de las caras se comparte por 2 celdas unitarias y cada ion de un vértice lo comparten 8 celdas unitarias. ¿Ya? Por lo tanto, el número total de iones Cl-, ¿verdad? Vamos a tener que son 6, ¿verdad? Por un medio, ¿verdad? Porque queda la mitad en cada cara. Esto sería igual a 3. Y 8, ¿verdad? Por un octavo. ¿Ya? Y esto sería igual a 1. Si sumamos todas, tendríamos 4 Cl- en total. ¿Ya? Así, en cada celda unitaria de cloruro de sodio van a existir 4 iones, ¿cierto? En total, ¿cierto? 4 iones Na+, ¿verdad? Y 4 iones Cl-, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos entonces esas dos cantidades. 4 Na+ y 4 Cl- en cada una de estas celdas unitarias. ¿Ya? Aquí tendríamos este arreglo, ¿cierto? Lo que hemos estado hablando, ¿cierto? El cloro menos está acá y el sodio más, que es más chiquitito, ¿verdad? Estaría acá. Y aquí entonces salen todas estas, los iones que hemos mencionado, ¿cierto? En nuestra celda unitaria. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Y nos dice cuál es la longitud de la arista de la celda unitaria. Nos dice que la longitud de la arista de la celda unitaria de cloruro de sodio es 564 picómetros. ¿Cuál es la densidad? Es un ejercicio muy parecido al anterior, solo que se parte con los datos al revés, ¿verdad? Vamos a visualizarlo en la pizarra. ¿Ya? Ahora, tenemos entonces que hay 4 iones Na+, ¿cierto? En nuestra celda unitaria de cloruro de sodio.
hay 4 iones Cl-, ¿cierto? Y tenemos que determinar la masa total de una celda unitaria, ¿verdad? Nosotros tenemos que serían la masa molar del sodio es 22,9 más. La masa molar del cloro es 35,45 más, ¿verdad? Entonces sumamos todas estas masas molares, ¿ya? Tendríamos entonces que la masa sería igual a 4, porque hay 4 iones de sodio más y 4 iones de cloro menos. 4 por 22,9 más 4 por 35,45. Y esto nos da un total de 233,8 unidades de masa atómica. ¿Ya? Tenemos el volumen de la celda unitaria, ¿verdad? Que va a estar dado por la arista. Como es un cubo, elevamos la arista al cubo, ¿verdad? Y vamos a obtener el volumen, ¿ya? Tenemos que densidad es igual a masa partido por volumen, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Vamos a tener que la densidad es igual a estos 233,8 unidades de masa atómica, ¿cierto? Nosotros tenemos que 1 gramo, ¿verdad? Contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades de masa atómica. ¿Ya? Entonces lo multiplicamos, se nos van los U más, ¿cierto? Y por otra parte, trabajamos con lo que es el volumen. El volumen, ¿verdad? Es la longitud de la arista, que son 564 picómetros. Todo esto lo elevamos al cubo y obtenemos el volumen. Y nosotros sabemos que un centímetro corresponde a 1 por 10 a la 10, ¿verdad? Picómetros. Todo esto al cubo, para que nos dé en las unidades correspondientes, ¿verdad? Y si resolvemos todo esto, vamos a tener que la densidad entonces va a ser igual a 2,16 gramos partido por centímetro cúbico. Bien. Ahora, la mayoría de los cristales iónicos tienen puntos de ebullición que son bastante altos, lo cual refleja la gran fuerza de cohesión que mantienen juntos a los iones. La estabilidad de los cristales iónicos depende en parte de la energía reticular. Cuanto mayor sea esta energía, más estable es el compuesto. Y estos sólidos no conducen electricidad debido a que los iones están en una posición fija. Sin embargo, en el estado fundido o disuelto en agua, los iones se mueven libremente y el líquido conduce electricidad. Ahora vamos a ver lo que son los cristales covalentes. Los átomos de los cristales covalentes se mantienen unidos en una red tridimensional únicamente por enlaces covalentes. Aquí, por ejemplo, tenemos los dos alótropos, ¿ya? O dos formas alotrópicas del carbono. Tenemos el diamante, por una parte, y tenemos el grafito, por otra parte, ¿ya? En el diamante, cada átomo de carbono, ¿verdad?, va a estar enlazado con otros 4 átomos. Así que un átomo de carbono, ¿verdad?, está enlazado con otros 4 átomos de carbono, ¿ya? Vamos a tener que son enlaces covalentes fuertes en 3 dimensiones y que contribuyen a la dureza particular del diamante. De hecho, es el material más duro que se conoce en la Tierra y también tiene un elevado punto de fusión. Un diamante funde a los 3550 grados Celsius. En el caso del grafito, vamos a tener que los átomos de carbono
se distribuyen en forma de anillos, ¿cierto? De 6 miembros, ¿ya? Cada átomo está enlazado a otros 3 átomos por medio de enlaces covalentes, ¿ya? 1, 2, 3, ¿ya? Y así hacia todos lados, ¿ya? Eh, Como los electrones se pueden mover libremente en este compuesto, en este material, ¿verdad? El grafito es un buen conductor de electricidad en dirección de los planos de los átomos de carbono, y la dureza del grafito se debe a los enlaces covalentes. Sin embargo, como las capas se mantienen unidas por fuerzas débiles de Van der Waals, estas capas no están unidas por fuerzas de Van der Waals, que son muy débiles, ¿cierto? Se pueden deslizar entre sí, estas capas se van moviendo, ¿ya? Por esta razón el grafito es untuoso al tacto y esta propiedad lo hace útil como lubricante. También se utiliza en los lápices, ¿cierto? En las cintas de impresoras para computadoras y en las máquinas de escribir. ¿Ya? Ahora vamos a revisar un poco lo que son los cristales moleculares. En un cristal molecular, los puntos reticulares están ocupados por moléculas que se mantienen unidas por fuerzas de Van der Waals o por enlaces de hidrógeno. Por ejemplo, tenemos el caso del dióxido de azufre, ¿ya? Que es sólido, es un ejemplo de un cristal molecular en el que la fuerza de atracción predominante es una interacción dipolo-dipolo. Los enlaces de hidrógeno intermoleculares, ¿verdad? Son los que mantienen la red tridimensional del hielo, que es otro ejemplo, ¿verdad? Debido a que las fuerzas de Van der Waals y los enlaces de hidrógeno son más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, los cristales moleculares son mucho más quebradizos que los cristales covalentes o iónicos. Y de hecho la mayoría de los cristales moleculares se funden a temperaturas menores de 100 grados Celsius. ¿Ya? Luego tenemos lo que son los cristales metálicos. ¿Ya? La estructura de los cristales metálicos es la más simple porque cada punto reticular del cristal está ocupado por un átomo del mismo metal. Los cristales metálicos, por lo regular, tienen una estructura cúbica centrada en el cuerpo o centrada en las caras. También pueden ser hexagonales de empaquetamiento compacto y, por consiguiente, los elementos metálicos suelen ser muy densos, ¿ya? Los enlaces en los cristales de metales son diferentes a los de otro tipo de cristales. En un metal, los electrones de enlace están deslocalizados en todo el cristal. De hecho, los átomos metálicos en un cristal los podemos imaginar, ¿cierto?, como una distribución de iones positivos que están sumergidos en un mar de electrones de valencia deslocalizados, que es lo que nosotros tenemos acá, en esta figura, ¿cierto? La resistencia al metal, del metal, la gran fuerza de cohesión debido a la deslocalización electrónica es la que le confiere la resistencia al metal. La movilidad de los electrones deslocalizados hace que los metales sean buenos conductores del calor y la electricidad, ¿ya? Aquí tenemos una figura de la tabla periódica donde aparecen las estructuras cristalinas de los metales, ¿cierto? Todo esto que tenemos acá, ¿verdad? Son metales, ¿ya? Y los metales se muestran en su posición en la tabla periódica. Por ejemplo, el manganeso, que es este que está acá, tiene una estructura cúbica, ¿verdad? Que sería esa. El galio, que es este, ¿verdad? Tiene una estructura ortorrómbica, ¿ya? Los elementos indio, que está... Hoy se perdió el indio. El indio, ¿cierto? Que está bajo el galio. Y el estaño, ¿verdad? Tiene una estructura que es tetragonal, ¿ya? Y el mercurio tiene una estructura romboédrica, ¿ya? Así que aquí hay algunos en la tabla periódica, ¿verdad? Metales ¿cómo que se llama? Con la forma de las celdas que forman, ¿verdad? Como sólidos, ¿ya? Aquí tenemos una tabla
que resume las propiedades de los 4 tipos distintos de cristales que hemos estudiado hasta el momento, ¿ya? Aquí tenemos el cristal iónico, cristal covalente, cristal molecular y cristal metálico, con todas las características asociadas, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los sólidos amorfos. Los sólidos son más estables en su forma cristalina, sin embargo, si un sólido se forma rápidamente, por ejemplo, cuando el líquido se enfría muy rápido, sus átomos o moléculas no tienen tiempo de alinearse por sí mismos y pueden quedar fijos en posiciones distintas a las de un cristal ordenado. El sólido que se forma de esta forma se llama amorfo. Los sólidos amorfos, como el vidrio, no tienen una distribución tridimensional regular de átomos. El vidrio es uno de los materiales más valiosos y versátiles de la civilización, ¿cierto? Es también uno de los más antiguos. Hay artículos de vidrio que datan desde 1000 años antes de Cristo. El vidrio es un producto de fusión de materiales inorgánicos, ópticamente transparente, que se ha enfriado a un estado rígido sin cristalizar. En este caso, significa que el vidrio es una mezcla fundida de dióxido de silicio, su principal componente, y otros compuestos como óxido de sodio, óxido de oro y ciertos óxidos de metales de transición que le confieren color y otras propiedades. En algunos aspectos el vidrio se comporta más como un líquido que como un sólido, ¿ya? Actualmente existen alrededor de 800 tipos de vidrio de uso común, ¿ya? Aquí tenemos una tabla, ¿cierto? Donde se indica la composición y las propiedades de los vidrios de cuarzo, Pyrex y la cal sodada, ¿ya? Este Pyrex se ocupa mucho en lo que es cocina y en material de laboratorio, ¿ya? Porque es muy resistente a altas temperaturas y también se puede enfriar rápidamente. Aquí vemos la composición y vemos que se puede ir combinando con distintas proporciones de otros compuestos, ¿verdad? Para darle ciertas propiedades y poder utilizarlo en ciertas cosas, ¿ya? El color del vidrio se debe en gran medida a la presencia de iones metálicos, por ejemplo, óxidos, ¿ya? Eh, por ejemplo, el vidrio verde contiene óxido de hierro 3 o también óxido de cobre. El vidrio amarillo contiene óxido de uranio. El vidrio azul contiene óxidos de cobalto y de cobre. Y el vidrio rojo contiene pequeñas partículas de oro y cobre, ¿ya? Aquí tenemos entonces un diagrama de cómo es un eh, sólido, un cristalino, ¿verdad? Mientras que esto vendría siendo un sólido amorfo, ¿verdad? Que no tiene una ordenación. ¿Ya? Ahora, ojo con lo que nosotros, el vocabulario que nosotros utilizamos, porque en general, cuando uno habla de un vidrio que es muy fino o que tiene ciertas características, muchas veces uno habla de que es un cristal. Si fuera un cristal, difractaría la luz que pasa a través de él y nosotros no podríamos, por ejemplo, ocuparlo en una copa para ver bien el contenido o en una ventana para ver bien hacia afuera. Eh, por lo tanto, en lo que nosotros tenemos en ese caso, estamos hablando de vidrio, que es un sólido que es amorfo, no es un cristal, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los cambios de fase. Los cambios de fase o las transformaciones de una fase a otra se presentan cuando se agrega o se quita energía, casi siempre en forma de calor. Los cambios de fase son cambios físicos que se distinguen porque cambia el orden molecular. En la fase sólida las moléculas alcanzan el máximo ordenamiento y en la fase gaseosa tienen el mayor desorden, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre el equilibrio líquido-vapor. Las moléculas de un líquido no están fijas en un retículo rígido, aunque no tienen la libertad total de movimiento de las moléculas gaseosas, están en continuo movimiento. Como los líquidos son más densos que los gases, la velocidad de colisión entre las moléculas es mucho mayor en la fase líquida que en la fase gaseosa. Cuando las moléculas de un líquido tienen suficiente energía para escapar de la superficie, sucede un cambio de fase. La evaporación o vaporización es el proceso en el cual un líquido se transforma en un gas, ¿ya? Ahora tenemos que hablar al respecto de lo que es la presión de vapor. Cuando el líquido se evapora, sus moléculas gaseosas ejercen una presión de vapor. Nosotros vamos a tener, ¿verdad? Aquí en esta figura, el, eh, el proceso de evaporación. Aquí tenemos el líquido, ¿verdad? Tenemos un espacio vacío, esto está cerrado. Y esto está conectado a una columna de vidrio en U, ¿verdad? Que está rellena de
¿cómo se llama? Mercurio, ¿ya? Antes de que inicie el proceso de evaporación, los niveles del mercurio, esto es un manómetro, ¿verdad? Van a estar, son iguales, ¿ya? Están a la misma altura, ¿ya? En cuanto algunas moléculas dejan el líquido, ¿verdad? Se establece la fase de vapor. La presión de vapor es medible solo cuando hay una cantidad suficiente de vapor, ¿ya? Sin embargo, el proceso de evaporación no continúa indefinidamente. En cierto momento los niveles de mercurio se estabilizan y ya no se observan cambios, ¿ya? Entonces vamos a tener, ¿cierto?, que por este lado, ¿verdad?, disminuye la cantidad de mercurio, mientras que por este otro lado aumenta. Y eso, esa diferencia de altura va a corresponder a la presión de vapor. Tenemos entonces que al principio el tráfico es en un solo sentido, las moléculas se desplazan desde el líquido hacia el espacio vacío. En cuanto las moléculas dejan el líquido, establecen la fase de vapor. Cuando aumenta la concentración de las moléculas en la fase vapor, algunas se condensan, ¿ya? Es decir, regresan a la fase líquida. El proceso de condensación o el cambio de la fase gaseosa a la fase líquida ocurre cuando una molécula choca en la superficie del líquido y queda atrapada por las fuerzas intermoleculares del líquido, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre lo que es el calor de vaporización y punto de ebullición. El calor molar de vaporización, que vamos a ver en detalle cuando vemos termodinámica, se simboliza con las siglas delta H de vaporización. Es una medida de la intensidad de las fuerzas intermoleculares que se ejercen en un líquido y definimos esto como la energía necesaria para evaporar un mol de un líquido. El calor molar de vaporización va a estar relacionado directamente con la magnitud de las fuerzas intermoleculares que hay en el líquido. Si la atracción intermolecular es fuerte, se necesita mucha energía para liberar las moléculas de la fase líquida, ¿ya? Aquí tenemos una tabla, ¿verdad?, donde nosotros podemos apreciar, ¿verdad?, el punto de ebullición de algunas sustancias, ¿verdad?, con respecto a la entalpía de vaporización, ¿ya? Podemos ver que en la medida, ¿verdad?, en general, que tenemos una mayor punto de ebullición, vamos a tener que la energía de la entalpía de vaporización también tiene que ser mayor, ¿ya? Eh, por ejemplo, el caso del argón, ¿verdad?, que tiene un punto de ebullición bastante bajo, en menos 186 grados Celsius, también tiene una entalpía de vaporización muy bajita, ¿ya? El caso del agua, hierve, nosotros sabemos que hierve a 100 grados Celsius y tiene una entalpía de vaporización de 40,79, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, la forma más sencilla de mostrar cómo actúa este calor molar de vaporización consiste en frotar alcohol en las manos, por ejemplo, etanol. Este alcohol, ¿verdad?, tiene un delta H de vaporización menor que el del agua. Aquí tenemos el caso del etanol, que es 39,3. Esto es menor que el caso del agua, ¿ya? De manera que el calor de las manos va a ser suficiente para aumentar la energía cinética de las moléculas de alcohol y evaporarlas. Entonces nosotros vamos a sentir que las manos se enfrían debido a la pérdida de calor. Este proceso es semejante a la transpiración, que es una de las formas por las cuales el cuerpo humano mantiene una temperatura constante. Debido a la fuerza que ejercen los enlaces de hidrógeno intermolecular del agua, se necesita una cantidad considerable de energía para evaporar el agua del sudor de la superficie del cuerpo. Esta energía la aporta el calor generado en varios procesos metabólicos. La presión de vapor de un líquido aumenta con la temperatura, ¿ya? Y cada líquido tiene una temperatura en la que comienza a hervir. El punto de ebullición entonces va a ser la temperatura a la cual la presión del vapor de un líquido es igual a la presión externa. Y el punto de ebullición normal de un líquido es la temperatura
a la cual hierve cuando la presión externa es una atmósfera. ¿Ya? A continuación vamos a ver lo que son la temperatura y presión críticas. Toda sustancia tiene una temperatura crítica que simbolizamos con la letra T mayúscula y una C en su índice, por arriba de la cual la fase gaseosa no se puede licuar, independientemente de la magnitud de la presión que se aplique. Esta es también la temperatura más alta a la cual una sustancia puede existir en forma líquida. Dicho de otro modo, por arriba de la temperatura crítica no hay una distinción fundamental entre un líquido y un gas. Simplemente se tiene un fluido. La presión crítica, que se simboliza con una P mayúscula y el subíndice C, es la mínima presión que se va a aplicar para llevar a cabo la licuefacción a la temperatura crítica. ¿Ya? Aquí tenemos una tabla, ¿cierto?, que incluye una lista de las temperaturas críticas y las presiones críticas de varias sustancias. La temperatura crítica de una sustancia va a reflejar la intensidad de sus fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, el benceno, el etanol, el mercurio y el agua tienen interacciones moleculares fuertes, ¿verdad? Por lo tanto, también tienen temperaturas críticas altas si las comparamos con otras sustancias de esta tabla, ¿ya? Por ejemplo, el agua, ¿verdad? El etanol, el benceno, tienen entonces el mercurio también, que este es el mayor de la tabla, ¿verdad? Tienen interacciones moleculares fuertes, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente, tienen temperaturas críticas también altas, ¿ya? Si lo comparamos, por ejemplo, con el hidrógeno molecular, con el nitrógeno, el oxígeno solo o con el metano, ¿ya? Ahora, respecto del equilibrio líquido-sólido, la transformación de un líquido en sólido se conoce como congelación, ¿ya? Es el proceso inverso. El proceso inverso se denomina fusión. El punto de fusión de un sólido o el punto de congelación de un líquido es la temperatura a la cual las fases sólida y líquida coexisten en el equilibrio. El punto de fusión o de congelación normal de una sustancia es la temperatura a la cual una sustancia se funde o se congela a una atmósfera de presión. Por lo general se omite la palabra normal cuando la presión es de una atmósfera, ¿ya? El equilibrio líquido-sólido. Ahora, perdón, vamos a hablar sobre lo que es el calor molar de fusión, ¿ya? Que lo simbolizamos como un delta H de fusión. ¿Qué es la energía necesaria, verdad, para fundir un mol de un sólido? ¿Ya? Aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Tenemos argón, benceno, etanol, éter dietílico, mercurio, metano y agua, donde tenemos los distintos puntos de fusión en grados Celsius, ¿verdad? A una atmósfera. Y aquí tenemos su delta H de fusión, ¿ya? Si comparamos los datos de esta tabla con los de esta otra tabla, vamos a ver que están las mismas sustancias, ¿cierto? Y vamos a ver que el delta H de vaporización es mayor que el delta H de fusión. Por ejemplo, en el caso del agua es de 40,79 y en el caso del agua que es 6,01, ¿ya? Esto es congruente con el hecho que las moléculas de un líquido todavía están estrechamente empacadas, de tal forma que se requiere cierta energía para lograr el reordenamiento del sólido al líquido. Por otro lado, cuando un líquido se evapora, ¿verdad?, sus moléculas se separan por completo y se necesita una cantidad considerablemente mayor de energía para vencer las fuerzas de atracción. ¿Ya? Y por último, ya tenemos lo que es el equilibrio sólido-vapor o sólido-gas. Los sólidos también experimentan evaporación y por consiguiente poseen una presión de vapor. Eh, el proceso en el cual las moléculas pasan directamente de sólido a vapor se conoce como sublimación, mientras que el proceso inverso se denomina deposición. Esto es cuando las moléculas hacen la transición directa de vapor a sólido, ¿ya? Este es el equilibrio que nosotros vamos a tener en esta situación de cambio de fase, de sólido, ¿verdad?, en equilibrio a vapor.
Y vamos a tener que la energía necesaria para sublimar un mol de sólido recibe el nombre de calor molar de sublimación, ¿ya? Y va a ser igual a la suma de los calores molares de fusión más el calor molar de vaporización, ¿ya? Un ejemplo, ¿verdad?, de sublimación es el caso de la naftalina, ¿verdad?, que son estas bolitas que nosotros colocamos en la ropa, ¿verdad?, para que nos lleguen las bolillas. Estas bolitas pasan directamente del sólido hacia el vapor, sin pasar por el estado líquido, ¿ya? En esta figura, ¿verdad?, se resumen los tipos de cambios de fase que hemos estudiado, y cuando una sustancia se calienta, ¿verdad?, vamos a tener que aumentar su temperatura y en algún momento experimentará un cambio de fase, ¿ya? Para calcular el cambio de energía total para este proceso se deben incluir todos los pasos que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Entonces, si yo quiero pasar de sólido a gas, aumento la temperatura. Si quiero pasar de sólido a líquido, primero hago el proceso de fusión. De líquido a gas, hago el proceso de evaporación. Si quiero pasar de gas a líquido, es el proceso de condensación. De líquido a sólido, condensación. Y de gas a sólido en la deposición, ¿ya? Y por último, vamos a ver lo que son los diagramas de fase. Un diagrama de fase resume las condiciones en las cuales una sustancia existe como sólido, líquido o gas. Las relaciones completas entre la fase sólida, líquida y vapor se representan mejor en un solo gráfico que nosotros conocemos entonces como diagrama de fase, donde se grafica la presión, la temperatura y aquí tenemos las distintas fases de nuestra especie, ¿ya? En este primer caso, ¿verdad?, tenemos el caso de el diagrama de fases del agua, ¿verdad? Cada línea sólida, ¿ya?, va a representar, entre dos fases, especificar las condiciones de presión y temperatura en las que se pueden coexistir las dos fases en equilibrio, ¿ya? El punto en el que las tres fases pueden existir en equilibrio, que es este, corresponde al lo que se denomina punto triple, y de 0,06 atmósferas y 0,01 grados Celsius, ¿ya? En este caso, ¿verdad?, tenemos el diagrama de fases, nos indica que al aumentar la presión, ¿cierto?, del hielo, disminuye su punto de fusión, ¿ya? Ahí tenemos aumento de presión y va a disminuir entonces el punto de fusión. Y al aumentar la presión, ¿verdad?, va a aumentar entonces el punto de ebullición, ¿ya? Este caso del agua, ¿verdad? Bueno, en este caso ambos diagramas se dividen en tres regiones, ¿ya? Y cada una representa una fase pura, sólido, líquido y vapor. La línea que separa cualquiera de dos regiones indica las condiciones en las que estas dos fases pueden estar en equilibrio. Por ejemplo, la curva trazada entre la fase líquida y de vapor muestra la variación de la presión de vapor con la temperatura, ¿ya? Del mismo modo, las otras dos curvas indican las condiciones para que se establezca un equilibrio entre el hielo y el agua líquida, y entre el hielo y el vapor de agua, ¿ya? La línea que limita, ¿verdad?, las fases sólida y líquida tiene una pendiente negativa, fijarse en eso. El punto en el que se unen las tres curvas lo denominamos punto triple, que lo habíamos mencionado, y corresponde a la única condición en la que las tres fases pueden existir en un equilibrio recíproco. Y como habíamos mencionado para el caso del agua, ¿verdad?, esto ocurre a 0,01 grados Celsius y 0,006 atmósferas, ¿ya? Y bueno, en este gráfico, al ver que aumentamos la presión, ¿verdad?, aumenta el punto de ebullición y disminuye el punto de fusión. Ahora, otra consecuencia que nosotros tenemos es que la consecuencia inversa, ¿cierto?, que en la medida que disminuimos la presión, o sea, si nosotros vamos escalando en un cerro a una mayor altura, disminuye la presión, por lo tanto el punto de ebullición del agua va a ser menor también,